Hola mis queridos estudiantes y bienvenidos a trabajar nuevamente en nuestro curso Bioestadística. Hoy nos vamos a dedicar a conversar acerca de los primeros conceptos de probabilidades, los cuales son muy necesarios para que podamos llegar hacia la inferencia estadística. No esperemos más y vamos con ello. Bien mis queridos estudiantes, esto es una de las fichas que está disponible en nuestra plataforma. ¿Sí? A contar de ella entonces vamos a conversar los primeros conceptos básicos. Y lo primero y más elemental es que la probabilidad es una forma de medir la incertidumbre. Es una forma de medir la posibilidad de ocurrencia de un suceso. ¿Quiere decir que esto vaya a ocurrir? No, pero es efectivamente una medida de la posibilidad. No quiere decir que efectivamente vaya a ser de esa manera. Por ejemplo, si nosotros conocemos que al lanzar una moneda la probabilidad de que salga cara sería 1 de 2, es decir, el 50%. Recuerde que 1 dividido en 2 es 0,5. 0,5 es un decimal que puede ser asociado a un porcentaje. Ya vamos a ir a ese punto. Pero lo importante es, si yo lanzo una moneda, la posibilidad de sacar cara es 1 de 2. Si la lanzo la primera vez, entonces me sale sello. ¿Significa eso que la siguiente vez debe salir cara para que se cumpla esa probabilidad? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno es la medida de la probabilidad, pero no quiere decir que necesariamente eso sea rígido y se vaya a cumplir. Es solo una posibilidad. O sea, la posibilidad de que salga cara es 50 y la posibilidad de que salga sello es 50 o 1 de 2. Pero eso no quiere decir que vaya necesariamente, si yo lanzo 2 veces, una vez salir cara y otra vez salir sello. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es solo una medida de la probabilidad. Vea lo siguiente, la probabilidad de que alguien se gane algún juego de azar es bajísima, del orden de un 0, y luego unos 12 ceros y luego algún número. O sea, es un número muy cerca de cero y sin embargo ocurre. Así como la probabilidad de que caiga un rayo sobre una persona también es bajísima y también ha ocurrido. Entonces, que una cosa sea poco probable o sea muy probable no tiene nada que ver con el hecho de que suceda o que no suceda. La probabilidad es solo una medida de la incertidumbre y es solo una medida de posibilidad que no quiere decir que vaya a ser estrictamente de esa manera. De hecho, al lanzar una moneda hay un evento de posibilidad nula, ¿sí? Hay un evento de cero probabilidad, que es que la moneda caiga de canto. Y sin embargo ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Es decir, de nuevo, la probabilidad es solo una medida de la posibilidad, pero no quiere decir que esto vaya a ocurrir. Para observar la probabilidad existen varios enfoques, pero nosotros nos vamos a concentrar en dos de ellos. Está el enfoque en su versión laplaciano o su enfoque clásico y el enfoque frecuentista. Entonces, el enfoque laplaciano, ¿cierto?, considera a la probabilidad como la división entre la cantidad de casos favorables y casos posibles. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, podemos considerar los casos favorables como 1, ¿cuál? Por ejemplo, cara. Y la cantidad de casos posibles son 2, cara y sello. Por tanto, la probabilidad de obtener cara va a ser un caso, porque es un caso favorable, solo la opción cara, entre dos casos, que son cara y sello. Por tanto, es 1 dividido en 2, que es 0,5, y eso es el 50%. Un detalle muy importante va a ser el trabajo entre decimal y porcentaje. Todos los números decimales entre 0 y 1 pueden ser considerados un porcentaje. ¿Cómo? Si usted tiene un decimal para llevarlo a porcentaje, multiplíquelo por 100. Y si usted tiene un porcentaje para llevarlo al número en forma de decimal, divídalo por 100. Ese es un trabajo que se hace habitualmente y la forma de jugar entre porcentaje y decimales. Eso espero usted lo haya visto en algún punto de su enseñanza media y si no, nunca está de más recordárselo ahora. El segundo enfoque con el que se trabajan las probabilidades es el enfoque frecuentista. El enfoque frecuentista lo que hace es que observa cuando existen muchas realizaciones del experimento que nosotros estamos trabajando. Esto es, no basta con que nosotros calculemos los eventos favorables en los eventos posibles, sino que desde el punto de vista frecuentista, lo que uno hace es que lanza la moneda muchísimas veces y comienza a contar. Cuenta cuántas veces ha lanzado y cuenta cuántas veces ocurrió el caso que nosotros llamamos favorable. Como el ejemplo que he puesto aquí en su ficha, donde se ha lanzado 600 veces una moneda y de ellas ha salido 310 veces la cara. Por tanto,
Aquí hay un pequeño error donde dice 310 debería, perdón, donde dice 300 debería decir 600, pero la idea es la misma. Por tanto, hacemos la división entre los casos que ha ocurrido lo que nosotros queremos y todos los lanzamientos que hicimos. Y ahí entonces obtenemos la probabilidad o la medida de la incertidumbre de la cantidad de caras que nosotros tenemos. Ahí está la diferencia. En el primer caso, lo que nosotros dividimos es solo los casos posibles y los casos favorables. Mientras que en el otro, lo que nosotros hacemos es lanzar muchísimas veces. De hecho, desde el enfoque frecuentista, se requiere una gran cantidad de realizaciones del experimento, porque si nosotros solo realizamos una, no tiene sentido. Y nosotros podemos lanzar 3 veces una moneda y que jamás salga cara. El enfoque frecuentista va a tener sentido en la medida en que nosotros hagamos muchísimos experimentos. Esa es la intención. Estos son los dos enfoques. Vamos entonces ahora a las propiedades fundamentales de las probabilidades. Lo primero es que la probabilidad es un porcentaje. Es también un número decimal. Por tanto, podemos darlo de una o de la otra manera indistintamente. Pero la probabilidad se mueve entre 0 y 1 con su versión en número decimal. Y se mueve entre 0 y 100% con su versión en porcentaje. No puede ser menos que 0. Es imposible que algo tenga probabilidad negativa. ¿Qué significaría eso? ¿Significaría que tiene que ocurrir lo contrario? No tiene sentido lo que estamos diciendo. Por tanto, no es posible que una probabilidad sea menor que 0. La posibilidad más baja es que sea 0. Y un evento con probabilidad 0 se llama evento imposible. Es decir, no es posible que ocurra. ¿Existen eventos de probabilidad 0? Claro que sí, como por ejemplo el que yo les decía, el lanzar la moneda y que la moneda caiga de canto, se ha estudiado que su probabilidad es 0. Y sin embargo ocurre. A eso vamos con que solo es una medida. Existen, como decíamos, eventos de probabilidad 0. Y luego, el valor máximo posible que podría tomar una probabilidad es 1 o el 100%, puesto que no puede ir más allá. ¿Qué sentido tendría que ocurriese algo con un 200% de probabilidad? ¿Significa que ocurre y ocurre nuevamente? No tiene sentido tampoco lo que estamos diciendo. Por tanto, el máximo valor que podría tomar una probabilidad es 1. Se mueve entre 0 y 1. Y un evento de probabilidad 1 es un evento seguro, es decir, el 100% de posibilidad de que ocurra. Un ejemplo, el más clásico, todos nos vamos a morir. Por tanto, la muerte de una persona es un evento de probabilidad 1. Tarde o temprano, para todos va a llegar ese momento. Entonces, la probabilidad es un valor numérico que se ha de mover entre 0 y 1, o lo que es lo mismo, entre 0 y 100%. Por favor, asumamos que eso es equivalente para nosotros. ¿Cómo vamos a leer esta proposición que está aquí en el lugar número 3? Si tenemos dos eventos cualquiera, ¿sí? Cualquiera sea, por ejemplo, el lanzar una moneda y que salga cara, ese va a ser nuestro evento A, y el evento B va a ser el lanzar un dado y que salga el número 1. Yo les puedo preguntar de inmediato, ¿cuánto es la posibilidad de que al lanzar un dado, ¿sí? De que al lanzar un dado salga el número 1? Si tenemos un solo número 1 en las caras del dado, y las caras del dado son 6, desde el enfoque laplaciano, la probabilidad de obtener 1 al lanzar un dado será una de 6, ¿sí? Un sexto. Ahí usted puede hacer uso de su calculadora para saber cuánto es efectivamente ese número, si no, puede dejarlo simplemente como fracción. Pero eso no es lo que nos interesa por ahora. Lo que sí nos interesa es que si nosotros tenemos dos eventos cualquiera, como son el lanzar una moneda y que salga cara, y el lanzar un dado y que salga 1, entonces nosotros podemos calcular esto que está aquí. ¿Cómo vamos a leer esta frase? Esta frase se lee como la probabilidad de que ocurra A o B. Aquí hay un detalle importante. Ese símbolo, que es el símbolo de unión de eventos, para nosotros va a ser O, ¿sí? Y la O la vamos a asociar por lo general a la operación de la suma. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento u otro, en este caso, que sería, por ejemplo, la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda o salga un 1 al lanzar un dado, ¿sí? Va a corresponder a la suma de la probabilidad de que simplemente salga cara al lanzar una moneda. Esa usted la conoce. Para nuestro ejemplo sería 0,5. Más la probabilidad de que simplemente salga un 1 al lanzar un dado. ¿Sí? Esto sería un sexto, usted también la conoce, menos la probabilidad de que ocurra un evento y el otro.
Este símbolo que está acá hacia abajo se llama intersección de conjuntos, pero para nosotros, dentro de las probabilidades, lo vamos a asociar al I. Y el I, para nosotros, debe llevarnos a la idea de la multiplicación. Ya lo vamos a ver en la siguiente proposición. Entonces, como decíamos, la posibilidad de ocurrencia de un evento u otro es la posibilidad de ocurrencia de un evento más la probabilidad de ocurrencia del otro evento, cada uno de ellos por separado, menos la posibilidad de ocurrencia de los dos al mismo tiempo. Entonces, este es una de las afirmaciones principales que vamos a usar dentro del cálculo de probabilidades. Y la otra es la que está aquí en el punto 4, que dice que si dos eventos son independientes, vamos a ver en un segundito lo que es ello, entonces la probabilidad de que ocurra un evento y el otro corresponde a la multiplicación de la probabilidad del primer evento por la probabilidad del segundo evento. Eso es en el cálculo numérico. Pero la pregunta importante es, ¿qué es que dos eventos sean independientes? La independencia de sucesos significa que la ocurrencia o resultado de uno de esos eventos no depende del resultado del otro. Un ejemplo, si yo lanzo una moneda y sale cara, entonces la siguiente vez que la lance, ¿es más probable que salga cara o más probable que salga sello? Este es el juego más importante en probabilidades. Su respuesta debe ser que da exactamente lo mismo. Que en la siguiente vez que lance, como es independiente de la anterior, entonces puede salir cara o puede salir sello. Puede ser cualquiera de las dos. Y no tiene ningún sentido que el evento anterior influya en el siguiente. Probabilísticamente, no. Un ejemplo clásico que acostumbro darle a los estudiantes es, supongamos que a usted le gusta algún deporte, asumamos fútbol por generalidad, y entonces su equipo ha perdido los últimos 10 partidos. Y usted como fiel seguidor tiene la sensación de que tal vez, entonces su equipo ya ha perdido tantas veces que le corresponde ganar. Eso probabilísticamente no tiene ningún sentido. Carece de sentido lógico. ¿Por qué? Porque los eventos anteriores no influyen al siguiente. De hecho, la lógica le debería decir que si su equipo ha perdido tantas veces, de hecho, lo más lógico es que debería perder ahora. Pero tampoco lo es desde el punto de vista probabilístico. Desde el punto de vista probabilístico, ese evento tiene su probabilidad propia. Por tanto, no se ve influenciado por los anteriores. Esto sí es distinto. Si, por ejemplo, usted tiene un mazo y un mazo tiene 52 cartas, ¿sí? Conocen los mazos de cartas, cartas del 1 al 13, tiene diamantes, corazones, pig y tréboles. Entonces, si usted quiere sacar el as de corazones y de sus 52 cartas toma una y no es el as de corazones, en ese caso entonces, si usted deja esa carta fuera, ahora tiene menos cartas. Por tanto, su probabilidad de obtener el as de corazones en la siguiente ocasión va a ser más alta. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos posibles ya no son 52, sino que ahora son 51. Es decir, el evento que ocurrió primero, que fue que no saliera y que usted dejara la carta fuera, intervino en la probabilidad del siguiente. Ahí sí los eventos se llaman dependientes, es decir, lo que ocurrió primero influye en el resultado del siguiente. Eso es dependencia de sucesos. Pero si usted hubiese sacado la carta, la hubiese mirado y dicho, oh, no es un as de corazones, la vuelve a dejar con todas, entonces el siguiente evento también es independiente. Y ahí radica la diferencia. Y ya, mis queridos estudiantes, con eso tenemos los primeros conceptos de probabilidades. Ahora debemos avanzar hacia los próximos, que son justamente los orientados a su área de trabajo. Vamos con eso entonces. Algunos conceptos que están asociados a su área de trabajo y que trabajan dentro del campo de las probabilidades son estos. El primero es el concepto de verdaderos positivos. Tal como está descrito ahí, los verdaderos positivos van a ser en el caso de la realización de alguna prueba diagnóstica, es su área, así que usted manejará mejor los términos técnicos. Los verdaderos positivos van a corresponder a los casos en una población o en una muestra para los cuales la prueba ha dado positivo y los casos eran realmente positivos. Eso es un verdadero positivo. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba diagnóstica y alguien da positivo y efectivamente es positivo, en ese caso entonces tenemos un verdadero positivo. Mientras que por el otro lado tenemos verdaderos negativos, que es cuando la prueba diagnóstica da negativa y efectivamente esa persona era negativa. Ahora tenemos
Otros dos, que son los falsos negativos y los falsos positivos. Los falsos negativos son los casos en que la prueba da negativo, pero la persona tenía efectivamente una característica positiva. Mientras que el falso positivo es cuando la prueba da positivo y la persona en realidad era negativa. Estos detalles son importantes y se consideran a la hora de realizar pruebas diagnósticas, y la intención es reducir los falsos negativos y los falsos positivos al mínimo posible. En una tablita para que se entienda un poco mejor. Si al hacer una prueba, esta prueba da positivo y la persona es positiva, entonces se conoce un verdadero positivo. Y si al hacer una prueba el resultado es negativo y la persona es negativa, entonces es un verdadero negativo. Pero si al hacer la prueba da positivo y la persona en realidad es negativa, se conocerá como un falso positivo. Mientras que si al hacer la prueba esta da por resultado un negativo y la persona en realidad era positiva, entonces se conocerá como un falso negativo. ¿De qué nos va a servir esto? Pues ya vamos hacia allá. Para ello, primero conversemos acerca del concepto de prevalencia. El concepto de prevalencia dentro del campo de las probabilidades corresponde justamente a la proporción de los casos de la población que poseen la enfermedad. O sea, es la proporción, y note lo siguiente, una proporción es un porcentaje, o sea, básicamente la misma idea de una probabilidad. Por tanto, es la proporción de casos que existen en la población o en la muestra que efectivamente poseen la enfermedad. ¿Qué porcentaje es ese? Ese es el que vamos a denominar prevalencia. Luego de ello, ¿qué es la sensibilidad de un test? La sensibilidad de un test corresponde justamente a la posibilidad de calificar correctamente un caso enfermo, es decir, que sea positivo si es que nosotros lo llamamos positivo, o que sea negativo si es que nosotros lo llamamos negativo. Como decíamos, la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a una persona cuando está enferma. Y eso nosotros lo vamos a calcular como la división entre los verdaderos positivos dividido en los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Sí? Los falsos negativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con ello estamos calculando la capacidad que tiene un examen o una prueba para detectar efectivamente una enfermedad. Mientras que en el caso de la especificidad, vamos a llamar especificidad a la probabilidad de clasificar correctamente a una persona cuando está sana, o sea, decirle que está sana efectivamente cuando esté sana. Y eso va a corresponder a la división de los verdaderos negativos dividido en los verdaderos negativos más los falsos positivos. Esos dos son los cálculos correspondientes a la sensibilidad y a la especificidad. Por último, tenemos dos conceptos importantes que vamos a usar. Uno de ellos es el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo corresponde a la probabilidad de que una persona esté enferma sabiendo que dio positivo. Que, ojo, no es lo mismo que dijimos antes. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a alguien que esté enfermo. O sea, que llegue alguien enfermo y nosotros efectivamente lo llevemos o lo clasifiquemos como enfermo. Mientras que el valor predictivo positivo, ¿sí?, es la probabilidad de que una persona efectivamente esté enferma sabiendo que la prueba dio positivo. No son exactamente lo mismo. Es importante que haga la diferencia ahí. Y el valor predictivo positivo corresponde a la división entre los verdaderos positivos dividido en los verdaderos positivos más los falsos positivos. Por el otro lado, el valor predictivo negativo corresponde a la probabilidad de que una persona esté sana sabiendo que dio negativo. Entonces, su examen dio negativo y cuánto es la probabilidad de que efectivamente esté sana. Eso corresponde al valor predictivo negativo y en la división entre los verdaderos negativos divididos entre los verdaderos negativos más los falsos negativos. Ahí están entonces 4 conceptos que nos van a ayudar dentro de nuestro trabajo: la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Como estamos hablando todo el tiempo de probabilidades, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo corresponden a números decimales entre 0 y 1, que pueden ser traducidos efectivamente en porcentaje. Viceversa, eso ya lo dijimos. Pero efectivamente son números que se mueven entre 0 y 1, son solo decimales. Si uno de estos valores por alguna razón a usted le diera más que 1, su trabajo está equivocado. No es posible que dé un número fuera del rango entre 0 y 1. Y eso es todo lo que deberíamos trabajar durante el día de hoy. Como pueden ver, ya tenemos los primeros conceptos en el ámbito de las probabilidades. Y ahora es momento
que tú hagas tu trabajo. Se encuentran en nuestra plataforma un pequeño apunte y una guía de ejercicios. Con ellos entonces repasa lo que hemos hecho para que así podamos seguir caminando hacia la inferencia estadística. Por ahora yo me despido y nos encontramos en una próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.